Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:11 dice lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesús dice, Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos, no pocos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuál es la característica del falso profeta? Dice Jesús, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuál es la característica? Que el falso profeta se levanta a sí mismo, se autoproclama a sí mismo, se autoconsidera a sí mismo como profeta, pero que nunca fue enviado por Dios, nunca fue ungido en la iglesia, nunca fue santificado por el Espíritu Santo, nunca fue apartado para esta obra. Porque existe la obra pastoral, la obra evangelística y la obra misionera, pero el profeta tiene que ser seleccionado por Dios. Tiene que ser ungido por Dios, apartado por Dios, seleccionado por Dios, llevado al desierto de la angustia, de la prueba, de la soledad, de la difamación, de la acusación. Tiene que quedar solo el profeta para ser pulido en el desierto, para que luego Dios lo levante, lo instale, lo prepare y lo ponga en la plataforma que Dios quiere ponerlo. Pero la característica del falso profeta es que se promociona a sí mismo. Se levantarán, dijo Jesús, falsos profetas. Asimismo se promocionarán, se autoproclamarán como escogidos o como ungidos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creas a todo espíritu, sino que probad a los espíritus. Tienes que probar al espíritu del cual habla el hombre. ¿Y cómo se prueba un espíritu? Tienes que leer las santas escrituras, tienes que leer la Biblia. Si tú no lees la Biblia con frecuencia, si tú no lees la Biblia por la mañana y por la noche o por la tarde, si tú no lees la Biblia, si nunca lees la Biblia, si solamente tú escuchas el sermón del pastor y te conformas con eso los días domingo y luego toda la semana tú trabajas y haces tus quehaceres y nunca lees la Biblia, ¿cómo probarás los espíritus? Porque los espíritus te engañarán. Los falsos profetas, inducidos por otros espíritus que no es el Espíritu Santo, te engañarán. Pero ¿cómo se prueba a un profeta? La Biblia dice, como el oído prueba las palabras, así también la lengua o el paladar, dice, prueba o desgusta los alimentos. Nosotros degustamos los alimentos con el paladar y la lengua y probamos las palabras con el oído. Nosotros probamos las palabras si provienen del Espíritu Santo siempre y cuando leamos las Escrituras, porque el Espíritu Santo nunca jamás va a contradecir las Escrituras, sino que las Escrituras confirman lo que dice el Espíritu Santo, y lo que dice el Espíritu Santo es confirmado por las Escrituras, la Biblia. Pero si tú no lees la Biblia, prontamente serás engañado por estos falsos profetas. Segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué significa? No le dan la gloria a Jesucristo. Ellos profetizan, declaran palabras y dicen, así ha dicho el Señor, que tú tendrás prosperidad, tendrás un automóvil 0 kilómetros de aquí a poco tiempo, que tú serás bendecido, que el enemigo no te puede tocar, porque tú eres el elegido y porque tú serás bendecido. Dame la ofrenda, dame el diezmo, dame la contribución necesaria para que tú seas bendecido. La característica de estos falsos profetas engañadores, manipuladores, psicológicamente y satánicamente manipulan a los hombres. Nunca estos falsos profetas
Predican contra el pecado. Nunca te dicen que tenés que arrepentirte y dejar de hacer lo malo para hacer lo recto. Nunca te dicen que tienes que buscar al Espíritu Santo. Nunca te dicen que tienes que leer profundamente las Escrituras. Nunca te dicen que tienes que ir a clamar, a gemir, a derramar lágrimas y arrepentirte delante de Dios por tus actos, por tus comportamientos, por tu temperamento, por tu mirada, por tu gesto, por tu actitud, que muchas veces ofendemos al Espíritu Santo. La característica de los falsos profetas es que nunca te mandan a orar, que nunca te mandan a leer profundamente las Escrituras, sino que los falsos profetas tienen un librito chiquitito con unos versículos bíblicos y te hacen leer solamente esos versículos bíblicos aislados de toda la Escritura para seducirte y para engañarte y para convertirte en un pedazo de pan para comerte. Tú tienes que leer toda la palabra de Dios. Tú tienes que leer los 4 evangelios. Tienes que comerte los 4 evangelios. Tienes que leer todas las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan. Y tienes que leer Apocalipsis. Tienes que leer los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Tienes que leer toda la palabra de Dios. Tienes que leer la Biblia. Si no lees la Biblia, los falsos profetas te comerán vivo y te engañarán. Y cuando estés bajo un engaño, irá un profeta genuino, un pastor genuino y te hablará y tú dirás, ¡no! Y cerrarás tu corazón, porque habrás creído en la mentira y no en la verdad. Arrepiéntete. Pueblo de Dios, pastor, obrero, líder de iglesias, les pido que se arrepientan y que busquen al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les dé discernimiento y entendimiento y comprensión de quiénes son los falsos profetas que están dentro de tu propia iglesia. Brujos y satanistas encubiertos en tu iglesia, que se disfrazan como ministros de Dios, con saco y corbata, buen peinado, buen perfume, y que enseñan la palabra y son terribles satanistas, porque hicieron pacto y convenio con la muerte para destruir a la iglesia y tú los tienes dentro y no puedes discernir y no puedes entender y no puedes ver quiénes son. Aleluya. Arrepiéntete, pastor de la iglesia evangélica. Arrepiéntete, líder del coro y de la alabanza, porque tienes que estar consagrado para alabar a Dios y bendecir el nombre del Señor y vivir en santidad y en obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Hasta aquí son estas palabras, oh iglesia de Jesucristo.